Vuelve la parabólica con muchas cosas que comentar sobre todo lo que nos ha dejado el fútbol internacional en esta última semana. Quería empezar con un titular. Un club que está haciendo las cosas francamente bien, que tiene grandes motivos para estar contentos, grandes motivos para estar alegres, porque están haciendo un grandísimo campeonato, y ya no solo un grandísimo campeonato, sino que también se están subiendo de manera bastante firme a competir por la Champions League, están compitiendo también por la Copa del Rey. Es cierto que han tenido ese despiste en Europa, que les ha hecho bajarse de las competiciones europeas, pero creo que tienen más que celebrar que otra cosa. Realmente la Real Sociedad creo que lleva bastantes años en crecimiento. Creo que desde la llegada de Imanol Alguacil se ha convertido en un equipo bastante rocoso, muy bien armado, que funciona muy bien en todos los sentidos y que creo que ha ido acoplando poco a poco a todas las piezas que hoy por hoy son importantes dentro de los registros de la Real Sociedad. Vamos a ver un poquito algunas cosas que me parecen interesantes de lo que viene siendo esta Real Sociedad, porque hay que decir que ahora mismo estamos hablando de un equipo que en 2023 ha jugado 5 partidos y tiene 5 victorias. 3 conseguidas en la Liga, 2 conseguidas en la Copa del Rey. Hay que decir que esas luces y sombras, por así decirlo, de haber sido eliminado de competición europea, quizá puede sembrar alguna duda con respecto al futuro, con respecto a lo que puede ser o a lo que se puede potenciar de este grupo, ¿no? Porque obviamente hay muchos visos de poder mejorar, de poder ser mucho más competitivo, de poder incluso soñar con disputar la competición liguera. Ya sabemos que eso es casi utópico, ¿no? Porque realmente llevamos mucho tiempo subidos a esa realidad en la que prácticamente Barça y Madrid se disputan el torneo liguero, pero lo cierto es que la Real Sociedad este 2023 está en un estado formidable, está jugando muy bien, y no solo eso, sino que además está consiguiendo muy buenos resultados. Es cierto que tiene en la retina algunas derrotas dolorosas, obviamente esa contra el Betis en octubre de 2022 y también, por supuesto, esta que ya acababa comentando contra el Manchester United en noviembre de 2022. Desde entonces no ha vuelto a perder la Real Sociedad. Esto es algo increíble, ¿vale? Es cierto que luego llega el Mundial, llega el parón, llega un poquito ese parar las competiciones, pero creo que merece mucho la pena hablar de la Real Sociedad y lo que está consiguiendo. Obviamente hablar de la Real Sociedad y hablar de lo que está logrando en competiciones tanto ligueras como de Copa del Rey, también es hablar de sus principales figuras. Take Kubo está empezando a ser el jugador que prometía cuando estaba en la cantera del Barça, cuando firmó por el Real Madrid, esa rutina, ¿no?, de cesiones en las que le hemos visto en los últimos tiempos, que ha ido encajando un poco mejor en algunos sitios, peor en otros, pero lo que sí que estaba claro era que es un chaval que tiene muchísimo talento, que tiene muchísima capacidad para encajar bien dentro de la dinámica de la Real Sociedad, de la dinámica que también está creando Imanol Alguacil. Hay que decir que me gusta mucho el contexto que está eligiendo Alguacil para Take Kubo. Ya le ha entendido, ya sabe lo que pide ahora mismo el japonés para brillar, para ser el jugador que todos estamos viendo. Es un contexto parecido al que tiene David Silva, un futbolista que yo creo que se asemeja mucho, ¿no?, en lo que a rol, en lo que a características, incluso a lo que es Take Kubo. Y obviamente está encajando con otras piezas que poco a poco han ido siendo, bueno, yo creo que piezas fundamentales. Uno de ellos, y este precisamente yo creo que es interesante o importante a la hora de hablar de la Real Sociedad, para mí es Brais Méndez, otro de los jugadores que llegaban de nuevas, otro de esos jugadores que llegaban después de haber hecho una temporada con muchas dudas, ¿no? Brais Méndez llegaba del Celta, un jugador que tenía calidad pero no terminaba de arrancar, que no terminaba de ser el futbolista que todos esperaban, y que al final, bueno, pues parece que está funcionando, parece que está encajando perfectamente en lo que tiene que ser este equipo, y yo creo que realmente está siendo un poco el futbolista que podía soñar la Real Sociedad a la hora de firmarlo.
También he querido poner a Mikel Merino, que es un jugador que a mí me parece formidable, que no solo funciona desde un punto de vista de centro del campo, de control, de ser un jugador que surte de mucha calidad al ataque, sino también es un jugador muy completo, que encaja muy bien además con Zubimendi, que es un futbolista que está cogiendo sobre todo mucho vuelo, mucha intensidad, siendo un jugador que poco a poco se está haciendo un poco con el mando, ¿no?, del mediocampo de la Real Sociedad, con ese ritmo competitivo que le está imprimiendo y que yo creo que poco a poco vamos a ir viéndolo también en la selección. Yo creo que Zubimendi es un jugador formidable que vamos a terminar viendo como titular de la selección española sin duda, ¿no? Veremos si en la Real Sociedad o en otro equipo. Están sonando ya mucho el tema de el próximo relevo de Sergio Busquets en el Barcelona. Voy a hablar de esto también en un vídeo a mitad de semana. Y obviamente también tenemos que hablar de Alexander Sørloth, un futbolista que llegaba... Bueno, yo diría que como relevo de Isaac, un jugador noruego que siempre había estado un poco a la sombra de lo que hacía Erling Braut Haaland, un futbolista que en Trabzonspor lo hizo francamente bien, un futbolista que había crecido mucho en ligas menores, pero que en competiciones en las 5 grandes ligas no había tenido tanta suerte, no había conseguido ser el futbolista que se podía esperar, pero un jugador que se está adaptando cada vez más al ritmo, a lo que le piden, a lo que funciona ahora mismo dentro de este equipo y que poco a poco se está haciendo una pieza importantísima. Creo que Sørloth además es un jugador imprescindible para lo que es el ataque ahora mismo de la Real Sociedad. Y he querido meter uno más, porque me diréis, bueno, ha tenido poca influencia dentro de lo que es ahora mismo la Real Sociedad, y es cierto, porque ha pasado bastante tiempo lesionado, pero he querido meter a Mikel Oyarzabal. Creo que es un jugador que más allá de lo que consiga en esta temporada, es imprescindible para la Real Sociedad. Primero porque es un jugador que se adapta muy bien a los contextos. Segundo porque es un jugador de la casa que funciona muy bien precisamente por esa conexión que existe entre la grada, entre el propio equipo, el escudo, la camiseta y la forma de jugar que tiene el propio Mikel Oyarzabal. Un futbolista que se adapta muy bien al rol que le pidan, que sabe entender bien lo que necesita el equipo de él y que además él mismo tiene esa capacidad de finalización, ese olfato de gol que muchas veces los analistas o los ojeadores no sabemos muy bien cómo percibir, ¿no? Pero tiene ese duende, ¿no?, de cara a portería que le funciona, que suele darle muy buenos números y que sobre todo potencia lo que sabemos que es el talento que tiene este Mikel Oyarzabal. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Creo que su recuperación es una muy buena noticia y sobre todo teniendo en cuenta los partidos que le vienen a la Real Sociedad. Creo que hay 2 duelos, los próximos 2 duelos de la Real Sociedad van a medir también las aspiraciones de este equipo, sobre todo teniendo en cuenta que de momento en 2023 no ha perdido. Casi podrían completar ese mes completo sin perder. Veremos si alguno de estos 2 partidos le impide seguir con esta racha, ¿no? Contra el Barcelona el día 25, contra el Real Madrid el día 29. En Liga, ese partido contra el Real Madrid, en Copa del Rey, ese partido contra el Barcelona en el Camp Nou. Así que yo creo que son partidos con un interés muy importante, con un interés grandísimo, porque estamos hablando de 2 equipos que están funcionando muy bien en Liga, que están haciéndolo bien y que además en Copa del Rey pues tienen ese picorcito interesante. Yo creo que la Real Sociedad, que la ha ganado hace bien poco, además el Barcelona, que siempre es una competición importante para ellos, yo creo que realmente vamos a ver un duelazo, un partido súper interesante de lo que es la Real Sociedad. Pero hay muchas más cosas, hay muchas más cuestiones que quiero comentar en esta parabólica de la Liga Española, porque ha habido varios partidos muy interesantes. He escogido 3 para hablar de ellos un poquito más en profundidad. Y bueno, vamos a hablar ya de los partidos que he destacado aquí. He cogido 3: Atlético de Madrid, Real Valladolid, ese 3-0 del Atlético de Madrid sobre el equipo pucelano, el Barça, que ganó al Getafe con un 1-0, con algo de intriga, con algo de polémica, incluso precisamente con Gavi, que está ahí en la fotografía, y obviamente esa victoria del Real Madrid contra el Athletic Club en un partido que fue bastante vistoso. Yo no pude verlo en directo, pero me pareció un partido bastante bueno, sinceramente. Creo que además brillando algunos jugadores que estaban un poquito en el candelero, de que generaban alguna duda. Creo que ha sido un buen partido para ir midiendo un poquito lo que puede ser este Real Madrid o lo que puede seguir creciendo este equipo.
Por centrarnos un poquito en el Atlético de Madrid, tengo que decir que al Atlético de Madrid sí le he visto cierta mejoría. Sobre todo me ha gustado mucho ese gol de Morata con un gesto técnico de Griezmann, pasando el balón de tacón. Sí me da la sensación de que no sé cuánto hay de mejoría del Atlético de Madrid y cuánto hay de el nivel paupérrimo que demostró el Real Valladolid. Creo que el Pucela no tuvo ni mucho menos el control del partido en ningún momento. Creo que estuvo sufriendo de principio a fin. No se mostró para nada competitivo. Muchos jugadores con los brazos para abajo. No me gustó el nivel competitivo del Pucela. No me gustó lo que demostró en ninguno de los minutos del partido. Creo que tiene para hacer mucho más y sobre todo teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid no venía en dinámica positiva. Es cierto que esto es un refuerzo terrible para los de Diego Simeone. Creo que esto fomenta que Simeone y que su equipo puedan mejorar claramente, ¿no?, de cara al futuro. Han cogido este refuerzo positivo en un partido en el que claramente podría haber tenido las cosas mucho más difíciles si no las tuvo, pero creo que sí que se han visto cosas interesantes. Debutó Memphis Depay, un futbolista que ya sabéis que se ha ido al Atlético de Madrid procedente del Barcelona. El Barcelona quería hacer caja, deshacerse un poquito de jugadores que no estaban teniendo demasiado rendimiento, con demasiada continuidad dentro del Barça. Y Memphis Depay veremos cómo se adapta a lo que es el Atlético de Madrid, lo que es el tejido táctico del Cholo Simeone. Hablando del FC Barcelona, tengo que decir que llegaba el Barça un poquito crecido a este partido, llegaba fuerte, llegaba full de intensidad probablemente después del Real Madrid, después de esa victoria en la Supercopa de España. Tengo la sensación de que se dio de bruces contra las sensaciones, ¿no? Porque es verdad que es el Getafe un equipo bastante rocoso, un equipo que te niega el balón, que muchas veces te hace provocar errores pues que muchas veces son infantiles o no propios de un equipo de alta competición. Para mí falló muchísimo. Si el Getafe hubiera estado un poquito más despierto con respecto a lo que estaba haciendo el Barcelona, probablemente le hubiera puesto en muchos problemas. Probablemente hubiéramos visto un partido mucho más disputado, con muchos más problemas para el Barcelona. De hecho, si hubiera aprovechado muchos de los errores no forzados del Barcelona en defensa, probablemente el Getafe no solo podría haber empatado, sino que podría haber puesto en dificultades de cara a perder esos puntos al FC Barcelona. Sí que tengo que decir que me gustó bastante Ansu Fati como delantero centro. Y esto es algo que ya bastante tiempo llevo oyéndolo y llevo defendiéndolo. Creo que Ansu Fati, después de la lesión, es un jugador que ha perdido mucha de la electricidad que tenía de por sí. Era un jugador que sobre todo desde la banda izquierda fomentaba jugadas y aceleraba muchas veces lo que daba el equipo a nivel ofensivo. Creo que realmente Ansu Fati sí que era un jugador que era generador de creación de ocasiones, ¿no? Generador de peligro dentro del FC Barcelona. Ha dejado de ser eso y sí que puede convertirse en un finalizador, en un jugador con ese picante, ¿no?, en el área. Creo que puede ser un futbolista con mucha movilidad, por supuesto, porque la tiene, pero que no necesite ese puntito de explosividad, de electricidad que sabemos que ha perdido después de las lesiones. Así que bueno, veremos si se va adaptando a esa posición de 9, veremos si a Xavi le convence. Desde luego es un recurso más que interesante, quizá ahora con la marcha de Memphis se pueda poner en práctica bastante más y veremos hasta dónde llega, ¿no? Lo que sí que parece es que el Barça debería conectar un poquito más con esa intensidad, con esa capacidad para sorprender y adaptarse al rival que vimos en la Supercopa de España. Creo que muchas veces el creer que no cambiar tu plan por ser fiel a ti mismo es algo valorable. Yo creo que muchas veces, si es por el bien de un resultado, por el bien de un objetivo, puede estar bien, siempre y cuando no pierdas tu base de construcción, ¿no? Yo creo que realmente ahí está un poquito el perfil de los entrenadores y el cómo pueden intentar manejar esas necesidades. Y bueno, por último, ese partido del Real Madrid, victoria del Real Madrid 0-2 contra el Athletic Club en San Mamés. Tengo que decir que el Athletic Club me gustó mucho, controló muchísimo el partido, fue un equipo con muchas opciones de gol, con muchas llegadas, con peligro, dominando. Creo que fue un equipo bastante completo, que de hecho, una vez que el Real Madrid se adelanta,
sí me da la sensación de que llega a sufrir en muchos tramos. Creo que el Real Madrid sufre en muchos tramos porque el Athletic le obliga a ello, ¿no? Le pone entre la espada y la pared. Creo que en muchos casos el Real Madrid tiene que tirar un poquito de fuerza, de intensidad para intentar subsanar ciertos errores. Yo creo que el Real Madrid no cierre esos partidos es un peligro para ellos, ¿no? Yo creo que realmente es un equipo que necesita muchas veces cerrar los partidos y que no lo termina de hacer, no consigue hacerlo. Esto es algo que le ha pasado muchas veces al FC Barcelona también, ¿no? Yo creo que equipos grandes que se saben superiores muchas veces marcan un tanto, muestran que tienen esa capacidad, pero luego se retrasan un poquito, están un poquito dubitativos y eso les condiciona y les lleva a errores, ¿no? Yo creo que volvió a ser clave Courtois, me gustó mucho el partido de Camavinga, y bueno, Benzema volvió a ser héroe, ¿no? Yo creo que tanto Benzema como Kroos brillaron sobre todo en dos acciones bastante distintas, ¿no? Kroos además con un golpeo desde fuera del área impresionante, ¿no? Para poner ese 0-2 ya prácticamente con el partido acabado, casi cumplido el 90. Es cierto que hay bastantes cosas interesantes que se pueden extraer, ¿no? de lo que fue el Real Madrid, pero todavía con algunas dudas, todavía con algunas cosas que realmente creo que debería pulir el equipo madridista. Vamos a ver el resto de la jornada 18, ya os he dicho que estaba pendiente el Valencia-Almería, que se jugará en un ratito. Athletic Club Real Madrid ya lo hemos contado, 0-2, Barcelona-Getafe 1-0, Elche-Osasuna 1-1, Villarreal-Girona 1-0, Sevilla-Cádiz 1-0, Atlético de Madrid Real Valladolid 3-0, Español 1, Real Betis 0, Rayo Vallecano 0, Real Sociedad 2 y Mallorca 1, Celta de Vigo 0. He elegido tres jugadores que para mí han sido interesantes o han estado por encima de la media dentro de esta jornada liguera. Para mí Sorloth es uno de ellos, creo que es un futbolista que además lleva 5 partidos seguidos marcando, está a un solo partido de igualar los números de Lewandowski, que ya sabéis que llegó a 6 partidos seguidos marcando. He querido poner también a Griezmann porque me parece que se sigue pareciendo a ese Griezmann de la selección francesa, ahora ya en contexto cholo, en contexto Atlético de Madrid. Veremos si sigue por ese camino, porque me parecería una muy buena noticia para ambas partes, tanto para Griezmann porque creo que se siente mucho más cómodo en ese contexto de media punta, con mucho espacio, con capacidad para dirigir un poquito el juego, y también porque para el Atlético de Madrid tener un jugador contextual al que se pueda recurrir en el momento en el que las cosas no funcionan, me parece que es algo bueno, ¿no? Quizá lo quiso ser Joao Félix, no llegó, lo está intentando hacer Antoine Griezmann, y contra el Real Valladolid fue uno de los más destacados. Y obviamente también he querido tener a Rakitic, un futbolista que marcó un gol increíble contra el Cádiz. Creo que además, más allá de que fuera bueno o mal gol, creo que lo importante sobre todo era lo que estaba en juego, lo que se jugaba el Sevilla, estando en una posición muy baja en la tabla, jugándosela prácticamente todas las semanas, y creo que este gol les da aire, les da un respiro, hunde mucho más al Cádiz, pero sobre todo levanta un poquito la moral en el Sevilla con un jugador que siempre ha estado muy conectado con la ciudad. Creo que es impresionante la conexión que existe entre Iván Rakitic, entre el croata y la ciudad de Sevilla, y en este caso creo que ha sido el héroe en esta jornada 18. Vamos a ver la clasificación, cómo queda, ya sabemos, a expensas de ese resultado entre el Valencia y el Almería. El Barcelona sigue siendo líder de la Liga a 3 puntos del Real Madrid, 44 puntos tiene ahora mismo el equipo culé por encima de Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis, cerrando la ronda de clasificaciones europeas. Abajo, en el descenso, ya se mete el Real Valladolid, Cádiz y Elche. Ahora mismo colista, farolillo rojo, el Elche, que sabemos que no levanta cabeza. Bastante duro ahora mismo el momento de forma del Elche y de lo que está siendo su temporada. Vamos a hablar de la Premier League, vamos a hablar de lo que nos ha dejado esta semana la competición inglesa, pero también vamos a hablar un poquito de un tema que ahí me parece interesante, ¿no? Y es que ha habido una serie de reflexiones que ha hecho Guardiola el otro día, después del partido contra el Tottenham. Un partido en el que empiezan perdiendo por 0-2, realmente dejando una imagen bastante mala en el duelo, y que yo creo que marca un poquito lo que
lo que luego propicia las palabras de Pep Guardiola. Es verdad que hubo una reacción por parte del Manchester City, consiguen dar la vuelta al marcador, terminan llevándose el partido por 4-2, pero me parece interesante, ¿no? Lo que comenta Guardiola, y he querido traerlo, pues ya no solo para comentarlo y para dar mi visión, sino también para que podamos debatir un poquito sobre ello. He visto bastantes cositas sobre lo que debatir. Esta es una de las reacciones que tuvo Guardiola. Todo esto forma parte un poco de sus comentarios después del partido. Creo que realmente es algo interesante todo lo que comentó, pero he seleccionado un poco las frases más interesantes, ¿no? Intentando no descontextualizar, porque no me gustaría que se viera como un ataque, ni mucho menos. Me parece que es algo muy interesante sobre lo que debatir. No podemos negar lo felices que estamos, pero estamos lejos del equipo que éramos, no en cuanto al juego. Claro, aquí lo primero que dice Guardiola es que a él no le interesa tanto la forma de jugar ahora mismo como lo que está viendo en sus jugadores fuera de lo que es la táctica, ¿no? Fuera de lo que es el nivel futbolístico. Y eso es algo preocupante, ¿eh? Eso es algo bastante preocupante. ¿Qué cosas faltan? Pasión, ganas de ganar desde el minuto 1. Es lo mismo para nuestros espectadores, nuestros aficionados. Para él era importantísimo que estuviera la gente en la grada, que estuvieran intentando ser los de siempre, que estuvieran apoyando, arrimando un poquito el hombro desde la grada. El Arsenal hace 20 años que no gana la Premier y se matan en cada partido. Nosotros no lo hacemos. O cambiamos o no vamos a ganar nada. Bueno, esto es interesante, ¿eh? Esto es interesantísimo porque bueno, lo cierto es que Pep Guardiola atiza directamente al Manchester City, a su equipo, a través del que ahora mismo va líder de la Premier. Es algo interesantísimo porque normalmente no es algo que se vea. Sí que es algo que creo que podríamos notar todos, ¿no? De lo que está pasando ahora mismo en este choque, ¿no? En esta lucha paralela que hay entre Arsenal y Manchester City. Yo creo que sí que se ve esa falta de intensidad muchas veces del Manchester City o de lo que está pasando ahora mismo dentro de la Premier. Estamos viendo un Arsenal lleno de ganas, lleno de vida, con muchísimos recursos, incluso con un fondo de armario bastante preocupante, está consiguiendo sacar los partidos, con brillantez incluso, y estamos viendo un Manchester City que lo tiene absolutamente todo, pero que no consigue llegar a ser el que era, ¿no? Con muchos jugadores que, parafraseando un poquito a Guardiola en su época culé, tienen la barriga llena, ¿no? De ganar. Y en ese sentido creo que puede tener razón. Se le han dado muchos palos a Guardiola por esto, pero me parece bastante interesante. Vamos a seguir hablando de Premier, vamos a seguir hablando de lo que nos ha dejado esta jornada. De hecho, vamos a seguir hablando un poquito de este Manchester City, ¿no? Porque ahora mismo, hay que recordar, está ahora mismo con 45 puntos, ¿de acuerdo? El Manchester City de 2023. 20 partidos jugados, 14 ganados, 3 empatados, 3 perdidos, 53 goles a favor, 20 goles en contra. 45 puntos. Hay que decir que a esta misma altura de la temporada, en la temporada 2021-2022, el Manchester City estaba líder con 53 puntos, 21 partidos jugados, 17 ganados, 2 empatados, 2 perdidos, 53 goles a favor, exactamente los mismos, pero 7 goles menos en contra. Esto es algo que puede ser anecdótico, ¿no? Realmente tampoco es una cosa que podamos tener muy en cuenta, ¿no? Para valorar si se está haciendo bien, si se está haciendo mal. Pero sí que es importante para medir el impacto de lo que está teniendo este Arsenal, ¿no? De lo que está haciendo ahora mismo el Arsenal de Arteta, ¿no? Yo creo que tiene una capacidad increíble para llamar la atención, para hacer un trabajo encomiable con las herramientas que tiene, porque eso es algo que obviamente son jugadores top, de un nivel increíble, pero que creo que hombre por hombre y hablando de plantillas no se puede comparar al Manchester City, así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y ya hablando un poquito de lo que ha sido la jornada en la Premier League, he decidido destacar estos 3 partidos: Liverpool-Chelsea, Manchester City-Wolverhampton, Arsenal-Manchester United. Bueno, tengo que decir que los 3 han sido partidos muy distintos. Para empezar, el Liverpool-Chelsea podía ser un partido de cartelón desde hace algunos años, pero decidió ser el peor partido probablemente de la jornada. No he visto toda la jornada de la Premier League, pero ciertamente fue un partido bastante aburrido, creo que realmente el Liverpool-Chelsea, por cómo suenan ambos equipos, por lo que han sido
sus trayectorias hasta el momento en el que estamos viviendo ahora, me da la sensación de que eran dos equipos que tendrían que haber dado muchísimo más. Realmente son dos equipos que ahora mismo están muy, muy pobres a nivel de juego, muy poquito ritmo, muy poquitas ocasiones, nefastos a la hora de finalizar, un 0-0 de los que realmente te dicen que ha sido un partido aburridísimo, ¿no? Muy mal momento de ambos equipos. Realmente el Chelsea tiene muchísimos problemas para construir y para certificar un poderío, porque pueden tener esa dominancia quizá, pero que luego no terminan afianzando. Y en el Chelsea, y en el Liverpool me da la sensación de que funcionan pocas cosas. Es que realmente el Liverpool creo que está ahora mismo en uno de los peores momentos desde que llegó Klopp. Seguramente es el peor momento que está viviendo el Liverpool, con muy poquitas certezas, con un partido además importantísimo en febrero contra el Real Madrid, que yo creo que ahora mismo tendría que ser... tendría que estar mostrando cosas muy distintas, y que probablemente vaya a ser una de las piedras más importantes en el camino de este Liverpool, que ahora mismo pues está sufriendo mucho en Premier League, que realmente está bastante mal. Dicho esto, de este partido que fue un aburrimiento, creo que tenemos que ir a otro que tampoco me dijo gran cosa. Es cierto que el Manchester City es un equipo que normalmente con su juego termina puliendo bastante al rival. Lo vimos precisamente contra el Tottenham, en ese partido que fomentó las declaraciones que hemos visto de Guardiola, pero a la vez el City pues es un equipo con mucho control, que se aprovecha muy bien de los espacios en ataque, que precisamente contra el Wolverhampton no tuvo problemas para hacerlo. El Wolverhampton está siendo un equipo bastante decepcionante este año, un equipo que deja muchos espacios en defensa, que tiene muchos problemas para construir, que no tiene prácticamente peligro arriba, y que realmente se convirtió pues en un muñeco en los pies del Manchester City. Haaland imparable, Haaland está a un nivel increíble, incluso creo que ha tenido un par de partidos en los que ha aparecido menos o que ha sido menos influyente. Ha vuelto con fuerza contra el Wolverhampton, y realmente, bueno, cuando tienes todas esas armas es difícil que no vaya bien, ¿no? Que no vayan funcionando un poco todas las cuestiones que ponen en juego el Manchester City, que no deja de ser un equipo, pues ya digo, ¿no? Que tiene armas de sobra como para intentar atacar de múltiples maneras, con diversidad, sobre todo en sus planes. Y bueno, llegamos al partido quizá más interesante de los tres que he decidido comentar, el Arsenal-Manchester United, ese 3-2 que bueno, le dio la victoria al Arsenal ante un Manchester United que quizá ha sido el equipo que más difícil se lo ha puesto al Arsenal. Hay que recordar que el único partido que ha perdido el Arsenal en toda la temporada fue precisamente contra el Manchester United en Old Trafford. Y eso yo creo que nos da dos piedras de toque, ¿no? Que al Arsenal precisamente le cuesta un poquito más contra equipos que le van al espacio, como es el Manchester United, y el Manchester United tiene esa facilidad para encarar partidos contra equipos dominantes, que quieren la pelota, que saben jugar con los tempos, que les gusta jugar en campo contrario. Esos espacios a la espalda que muchas veces puede llegar a dejar el Arsenal por su forma de jugar, son muy bien aprovechados por el Manchester United, y realmente no deja de ser un equipo bueno, importantísimo dentro de lo que está siendo esta Premier League. Empezó muy mal, pero parece que Ten Hag está empezando a dar con la tecla. A pesar de eso, sí que vi un Arsenal un poquito más apático de lo normal. Estaban muy forzados por el estado de forma del United y por lo bien que intentó aprovechar sus fisuras. Tengo que decir que Nketiah está sobrepasando todo lo que podíamos esperar sobre él, todo lo que esperábamos de un delantero que viene para suplir precisamente a Gabriel Jesús, que empieza a aparecer con regularidad precisamente por esa lesión. Y más allá de eso, ese resultado importante, sobre todo para el Arsenal, para no perder comba después de la victoria del Manchester City, para seguir liderando, para seguir siendo importante en esta Premier League contra equipos y contra rivales muy fuertes, como es el caso del Manchester United, el único equipo que les había ganado, como digo. Un equipo que, tengo que decir, volvió Lisandro Martínez
Luke Shaw de esa manera volvió de nuevo al lateral izquierdo. Era algo que sí que había funcionado bastante en los últimos encuentros. Incluso existía la duda, ¿no?, de si Luke Shaw iba a seguir siendo el central izquierdo, si Lisandro iba a tener que ganarse de nuevo el puesto. Parece que no, Ten Hag lo tiene muy claro. Lisandro es su central izquierdo y de momento pues así va a seguir siendo. Vamos a ver el resto de resultados de la jornada. Queda pendiente ese Fulham-Tottenham. El Arsenal 3, Manchester United 2, Leeds 0, Brentford 0, Manchester City 3, Wolverhampton 0, Crystal Palace 0, Newcastle 0, Bournemouth 1, Nottingham Forest 1, Leicester 2, Brighton 2, Southampton 0, Aston Villa 1, West Ham 2, Everton 0, Liverpool 0, Chelsea 0. Una jornada 21 que ha dejado varios protagonistas. Jarrod Bowen por parte del West Ham creo que tenía que estar aquí, un jugador que hizo un partido formidable, que desde su ascenso precisamente desde Championship está haciendo muy buenos minutos como jugador del West Ham. Nketiah, que creo que está sobrepasando, como digo, ¿no?, todo lo que podíamos esperar de este jugador, realmente lo está cubriendo. Cuando no participa con goles, participa con asistencias o con un trabajo influyente a nivel de presión, de intentar forzar sobre todo al equipo contrario. Es un jugador con muchísima calidad y que luego en el área, la verdad es que decide muy bien y que se está convirtiendo en un jugador importante dentro de este Arsenal. El fondo de armario, que nos parecía pobre, realmente estamos consiguiendo que sea bastante interesante. Y bueno, Haaland, que yo creo que tenemos que decir que ahora mismo es uno de los jugadores de los que más podemos esperar en esta Premier League. Es cierto que está salvando en muchos casos los muebles al Manchester City en más de una ocasión. Lo hemos visto a lo largo de la temporada y sigue pasando. Sigue estando a un nivel de forma formidable y cuando aparece y cuando tiene esa oportunidad para cerrar los partidos, lo hace prácticamente sin ningún problema. Vamos a mirar la clasificación. Clasificación ahora mismo liderada por el Arsenal, 50 puntos, 5 por encima del Manchester City. Ahora mismo lidera el Arsenal por delante de Manchester City, Newcastle, Manchester United y Tottenham Hotspur en esas posiciones que cierran la participación en ligas europeas. Y en lo más bajo de la tabla, Bournemouth, Everton y Southampton. Ahora mismo muy pegados varios equipos, yo diría que hay 5 o 6 equipos que realmente están con mucho peligro de caer ahora mismo en el descenso. Vamos a empezar a hablar de fútbol italiano porque el titular que he querido coger es precisamente la Supercopa Nerazzurri, que se ha jugado hace muy poquito, un partido que realmente no nos dejó grandísimas cosas. Lo que sí que me dejó fue la sensación de que el Inter está un pelín mejor ahora mismo que el Milan. Está bastante mejor ahora mismo en cuanto a sensaciones, en cuanto a lo que evoca, en cuanto a lo que provoca dentro del campo. Me da la sensación de que el Milan empieza a tener inseguridades que llevaba mucho tiempo sin tener. Y esto me parece algo preocupante. Creo que realmente temporada pasada y sobre todo el comienzo de esta, que veíamos un Milan que recordaba un poco a lo que tenía que ser el Milan históricamente, ¿no? Sí que estamos hablando de un equipo que lo ha hecho absolutamente todo para ser campeón del Scudetto el año pasado y un equipo que realmente se ha ido difuminando continuamente hasta provocar lo que hemos visto en esta Supercopa de Italia y lo que hemos visto en este comienzo de temporada. Creo que hay bastantes cosas que habría que tener en cuenta. La primera de este partido es la sociedad que hay entre Lautaro y Dzeko. Creo que funcionó a la perfección. Tengo que decir que le fallaron al Milan bastantes cosas a nivel táctico. Es verdad que fueron a fallar jugadores como Tomori, por ejemplo, que es uno de los más destacados de la primera parte de la temporada. Creo que hay muchas razones para confiar en este Milan a nivel defensivo, en este Milan a nivel colectivo. Y realmente cuando hablamos de lo que es el Inter, sí que tenemos que decir que, salvo en los partidos que hemos visto, sobre todo en Europa, en los que yo creo que sí que ha dejado un nivel bastante decente, creo que ha dejado bastante que desear en Liga. Y que, precisamente en la Supercopa y ante el vigente campeón liguero, haya mostrado esta cara o haya dado la sensación de que podían hacer mucho más, sinceramente a mí me choca, me llama poderosamente la atención. Cerramos ya con esa Supercopa, cerramos ya con ese capítulo, porque lo que venía a argumentar básicamente era precisamente que parece
parece que el Milan se está deshinchando, parece que el Milan está perdiendo un poquito de fuelle con respecto a lo que ha sido los últimos tiempos, y eso yo creo que es una mala noticia, sobre todo para los seguidores rosoneros. Y vamos a centrarnos en los partidos que he elegido como llamativos dentro de esta jornada de la Serie A. He elegido el Salernitana 0, Napoli 2, el Fiorentina 0, Torino 1 y Juventus 3, Atalanta 3. Bueno, he dejado el mejor para la última parte, pero tengo que decir que el Salernitana 0, Napoli 2 a mí me sorprendió bastante. Primero porque vi no un Nápoles brillante, sino un Napoli trabajador. Un Napoli que funcionó bastante bien dentro de lo que es el contexto de sufrir, el contexto de que te pongan las cosas difíciles y que tengas que bajar al barro. Y creo que eso lo hizo el Napoli bastante bien. Ante un Piatek bastante decente, un jugador que les puso las cosas muy difíciles, remató bastante, un futbolista muy, muy, muy pesado. Ya le conocemos de sus tiempos iniciales, ¿no? Yo creo incluso en ese paso por el Milan, yo creo que Piatek no terminaba de convencer, pero en la Salernitana está volviendo a ser clave, está volviendo a ser importante. Me gustó de nuevo Di Lorenzo desde la banda derecha del Napoli. Creo que Di Lorenzo como lateral tiene esa capacidad para ser profundo, para cambiar el juego muy rápido, para ser un futbolista que atraiga mucho la atención de los defensas y que luego cambie el juego, que luego suelte el pase, que luego intente crear jugada o acelerar jugada, y creo que eso es algo que es muy buena noticia para el Nápoles, que sin Kvaratskhelia, precisamente, con Osimhen en el campo, pero sin Kvaratskhelia, no terminó de sufrir. Creo que realmente el Napoli estuvo cómodo, más allá de que la Salernitana le pusiera las cosas difíciles en defensa. Y hay que decir también, en la Salernitana debutó el Memo Ochoa hace algunas semanas, y desde entonces realmente está teniendo muy mal nivel, muy criticado. En México le están poniendo a caer de un burro, y ahora mismo en Europa, en Italia en particular, realmente se está cuestionando mucho que deba ser el portero de la Salernitana. En el Fiorentina 0, Torino 1. Bueno, tengo que decir que realmente lo que me sorprendió fue el nivel de Milinkovic-Savic, que fue portero precisamente titular de Serbia en el Mundial, un portero excelente, que sabíamos que tenía grandes cualidades, pero que en el Torino la verdad es que ha sido impresionante. Estuvo brillante para intentar que la Fiorentina no marcara, lo consiguió, el Torino se adelantó y eso le sirvió para llevarse los 3 puntos. No me gusta la Fiorentina a nivel de finalización, creo que es un equipo que tiene cosas buenas, cosas bonitas, pero que no termina de ser un equipo con capacidad para llevarse los partidos, o con capacidad para hacer algo más allá de lo que vemos, ¿no? De decorar, de poner el partido bonito, pero de no terminar de arrancar, de no terminar de morder, de no terminar de ser un equipo importante, ¿no? Dentro de la Serie A y dentro de lo que está intentando conseguir en estos meses. Creo que la Fiorentina tiene que mejorar mucho, sobre todo tiene que mejorar de cara a portería. En ese sentido creo que tiene muchos deberes sin hacer y que sigue siendo uno de sus grandes problemas. Este partido probablemente con un poquito más de acierto arriba se lo lleva la Fiorentina fácil, porque el Torino realmente no tuvo grandes oportunidades para destacar ofensivamente. Y bueno, llegamos al que para mí es el partido más interesante. Es cierto que quedan por disputar 3 partidos de la Serie A. Uno se jugaba a las 6:30, después se juegan a las 9, si no me equivoco, el partido del Milan y del Inter, que ya sabemos que bueno, jugaban precisamente el partido de Supercopa, le han atrasado los partidos. Juve 3, Atalanta 3. Para empezar, fue un partido en el que, bueno, todo estuvo muy abierto. Defensivamente los equipos no tuvieron demasiado cuidado. Ya sabemos que son, sobre todo Atalanta es un equipo que suele buscar sobre todo más al rival en ataque, más que protegerse, más que intentar ser cauteloso. Y en ese sentido, bueno, yo creo que destacó Lookman. Creo que es uno de los futbolistas que más están despertando el interés en la Serie A. Creo que está funcionando muy bien desde su llegada al Atalanta. Dio una asistencia y marcó 2 goles. Y bueno, al final fue un partido completamente loco, con muchísimas imprecisiones, con muchísimos errores no forzados, que propició muchas veces que el resultado pues se fuera como se terminó yendo, y que al final lo que propicia pues es un poco un pasito más, un momento más, un partido más en el que la Juventus sigue siendo un equipo con muchísimos problemas, ¿no? Sobre todo para hacerse importante, para hacerse grande y para proteger un poquito el camino que está intentando
elaborar Massimiliano Allegri. A mí no me convence para nada lo que está proponiendo para esta Juventus. Creo que el único que se salva o lo que más me llama la atención es Angelito Di María. Realmente no es algo que creo que a la gente le pueda sorprender demasiado. Así que bueno, realmente esto es un poco lo que hay que comentar de este partido, que se fue con un punto para cada uno, 3-3, y que bueno, como ya decía, ¿no? Hay 3 partidos pendientes: Bolonia-Cremonese, Inter-Empoli, Lazio-Milan, partidazo, por cierto, para última hora de la tarde. Juventus 3, Atalanta 3, Spezia 0, Roma 2, Monza 1, Sassuolo 1, Sampdoria 0, Udinese 1, Fiore 0, Torino 1, Salernitana 0, Nápoles 2, Verona 2, Lecce 0. Dicho esto, para mí los jugadores más destacados de esta jornada. Mira, no he puesto aquí el Dybala, he conservado el Rakitic que tenía de la liga. Ademola Lookman con un partido excelente en la Atalanta, Di Lorenzo desde el lateral derecho del Napoli, y Dybala, por supuesto, en ese 0-2 de la Roma, en el que no marcó, en el que no fue el jugador más imprescindible de la Roma, pero sí que hizo un partido a la altura de lo que está demostrando como que a lo Rosso. Me parece que es impresionante lo que está haciendo Dybala. Creo que está jugando francamente bien y que está haciendo las cosas como para que se vuelva a hablar de la joya como se debe. Ahora mismo la clasificación liderada por el Napoli, como sabemos, 50 puntos, ahora mismo por encima de Milan, Inter, Roma, Atalanta, Lazio, Udinese, en las posiciones del fútbol europeo. Y por debajo, ahora mismo en descenso, Verona, Sampdoria y Cremonese. Hay que decir que hay muchísimas cosas todavía a juego en Italia, algunos partidos sin jugar, y que eso obviamente pues no termina de ser tan claro el que podamos sacar conclusiones con esta clasificación, puesto que hay bastantes cositas que tener en cuenta una vez que finalicen esos 3 partidos. Vamos a hablar de fútbol alemán y vamos a empezar hablando del Eintracht de Frankfurt, que va a por todas. El Eintracht de Frankfurt ahora mismo es segundo en la Bundesliga, un equipo que está funcionando muy bien, que lleva 21 partidos, 17 ganados, 2 empatados y 2 perdidos. Un equipo que lleva una racha impresionante, increíble. Ahora mismo va segundo clasificado, a 5 del Bayern. Y bueno, tiene retos por delante importantísimos, ¿no? Contra el Napoli en Champions League, que quizá ahí es donde puede hacer un poquito de aguas el equipo de Frankfurt, y en la DFB Pokal contra el Darmstadt, que creo que claramente es favorito el Eintracht, ¿no? Yo creo que realmente había que hablar un poquito del Eintracht, de lo que es este equipo y de lo que funciona dentro de él. Y bueno, hay que nombrar algunos jugadores que me parecen esenciales a la hora de hablar del equipo germano. Hay que hablar de Kamada, un futbolista que además ha brillado también con Japón en la Copa del Mundo. Tenemos que hablar de Kamada, un futbolista que desde el centro del campo es súper influyente en la creación de juego, en el dominio con balón, y también en esa verticalidad, en esa llegada, en esa velocidad, en esa capacidad para disparar desde fuera del área. También tenemos a Kolo Muani, ese jugador que se encontró con Emi Martínez en la final del Mundial, jugando con Francia. Kolo Muani, prácticamente un desconocido dentro del contexto del fútbol internacional, de la élite absoluta, y que ahora sigue siendo importantísimo, como ya lo era antes del Mundial, para el Eintracht de Frankfurt. Mario Götze, un jugador que también tiene pasado con la selección argentina, precisamente en ese Mundial de 2014, un jugador que parecía haber desaparecido, parecía haber dejado atrás su carrera en la élite, cuando de repente llegó el Eintracht de Frankfurt y le presentó una segunda oportunidad que está aprovechando, que lo está haciendo francamente bien. Y también hay que hablar de Lindström, un futbolista que creo que lo está haciendo francamente bien, que está jugando mucho y muy bien, que está encontrando puerta. Además, yo creo que es un futbolista muy a tener en cuenta y que posiblemente, pues obviamente teníamos que hablar de él a la hora de hablar de este Eintracht y de su éxito, ¿no? A la hora de jugar en Alemania, en la Bundesliga. He cogido 3 partidos, algunos de ellos son de los que elegimos precisamente en la agenda semanal de la semana pasada. Leipzig-Bayern de Múnich, que se jugó el viernes, abriendo la jornada de la Bundesliga, un 1-1. El Borussia Dortmund 4, Augsburg 3. Y el Borussia Mönchengladbach 2, Bayer Leverkusen 3.
3 partidos bastante entretenidos, tengo que decir, ¿eh? 3 partidos bastante entretenidos. Tengo que decir que el que más me decepcionó, por así decirlo, es el partido entre Leipzig y Bayern de Múnich. Tengo que decir que esto es así. El Leipzig y el Bayern de Múnich no es que me decepcionaran del todo, no es que no me gustara nada el partido, no es que fuera un aburrimiento, pero sí que me pareció que reflejaba que ninguno de los dos tenía demasiadas ganas de arriesgar. Y eso a mí normalmente me suele molestar un poco, ¿no? Me parece que en este tipo de partidos, con tanto cartel, con tantísima capacidad, ¿no?, ofensiva, creo que realmente es una pena, ¿no?, que el partido no sea más vistoso. Tengo que decir que el jugador más destacado del Bayern de Múnich fue Choupo-Moting. Con esto creo que digo muchas cosas y creo que me entenderéis. Creo que Choupo-Moting, más allá de que sea un gran delantero para tener recursos, que sea la estrella o que sea el jugador más destacado de un equipo como el Bayern de Múnich, es bastante llamativo, ¿no? Es bastante llamativo. En el caso del Leipzig me gustaron mucho los húngaros. Me gustó mucho Willy Orban en defensa, en esa posición de central. Me gustó mucho, mucho. Y luego Szoboszlai, que estuvo también impecable, sobre todo creando opciones, siendo importante en el balón parado, siendo un jugador que en poquitos metros intenta ya la jugada o el disparo desde lejos. Creo que fue un partido en el que el Leipzig, si hubiera tenido un poquito más de acierto, podría haber hecho bastante más daño a un Bayern de Múnich que no termina de verse cómodo, que Jamal Musiala está por debajo de lo esperado, pero que obviamente estamos recomenzando la Bundesliga y eso obviamente le va a costar un poquito de trabajo, pero tengo que decir que fue un partido que dejó bastante que desear. Pasando al Borussia Dortmund y al Augsburg, tengo que decir que el Augsburg me sorprendió gratamente. Creo que fue un partido muy abierto, un partido defensivamente muy pobre. Realmente, de hecho, yo siempre destaco a Schlotterbeck. En este partido, cuando he hablado con compañeros, he destacado a Schlotterbeck porque me parece que hace un gran partido, pero más ofensivamente que defensivamente. Realmente creo que la defensa en este partido entre el Borussia Dortmund y el Augsburg no ha sido gran cosa, no ha sido una cosa como para fijarse o como para guardarla como ejemplo, ni mucho menos, y por lo tanto yo creo que sí que se ha destacado un poquito más el ámbito ofensivo, ¿no? Me ha gustado mucho Bellingham, me ha gustado mucho Julian Brandt, cosa que no suele ser común. A mí Julian Brandt es un jugador que me cuesta ver, me cuesta comprar y creo que realmente el Borussia Dortmund hizo un partido muy correcto, a nivel ofensivo estuvo muy bien y eso que Moukoko no la vio, prácticamente no tuvo posibilidades Moukoko de ser importante o de tener una participación dentro de los 4 goles del Borussia Dortmund, realmente estuvo bastante desaparecido. Pasando ya al partido entre el Gladbach y el Bayer Leverkusen, tengo que decir que fue para mí el partido más entretenido que he visto este fin de semana en Alemania. Creo que es un partido que refleja bastante bien lo que es uno y otro equipo. Me gustó mucho el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Va mostrando cositas interesantes, diferentes formaciones, diferentes dibujos, 3-4-3, 3-4-2-1, 3-4-1-2, con Ślosek como enganche. Ślosek empieza como delantero centro, pasa a ser media punta, luego se queda como segundo delantero, prácticamente transita por todas las posiciones de ataque. Y me gustó bastante, ¿no? La movilidad que existía en el Leverkusen, lo bien que lo hizo. Hradecki en portería estuvo súper bien, estuvo muy muy bien. Y yo creo que eso es lo que precipitó un poco que el Bayer Leverkusen tuviera un puntito de más, ¿no? Un puntito más de mordiente, de agresividad. El Gladbach no demostró demasiada entereza, no demostró que pudiera finalizar, no fue tan eficaz en ataque y yo creo que eso le terminó penalizando. Creo que el Bayer Leverkusen en ese sentido tuvo más sentido como ganador del duelo que el Gladbach. Yo creo que realmente el Leverkusen planteó muy bien el partido. Ya digo que Xabi Alonso movió muchas cosas, sobre todo a nivel defensivo, sobre todo a nivel ofensivo. Tocó pocas cosas en defensa, jugó con línea de 3, con hincapié a la izquierda. Sí que es cierto que
que hubo alguna variación durante el partido, algún movimiento un poquito para cubrir ciertas zonas, pero sobre todo los movimientos les hacía arriba para intentar sortear la defensa del Gladbach. Así que a mí personalmente me gustó bastante el duelo. 3 partidos yo creo que interesantes, aunque luego dejara alguno más que otro que desear. Y bueno, la jornada de Alemania sí que está completa, jornada 16. Recordemos que vuelve esta semana la Bundesliga. Borussia Mönchengladbach 2, Bayer Leverkusen 3, Borussia Dortmund 4, Augsburgo 3, Colonia 7, Werder Bremen 1. Ojo con el Colonia, increíble la goleada al Werder Bremen. Bochum 3, Hertha de Berlín 1, Eintracht de Frankfurt 3, Schalke 0, Stuttgart 1, Mainz 1, Unión Berlín 3, Hoffenheim 1, Wolfsburg 6, Friburgo 0, RB Leipzig 1, Bayern de Múnich 1. Y bueno, para mí los jugadores destacados de esta jornada, ya he hablado de Bellingham, me gustó bastante, dio una asistencia además, creo que hizo un grandísimo partido, está para todo este chico, está para lo que él quiera, me da la sensación de que pronto va a volar. Y que probablemente sea el Real Madrid. Veremos lo que pasa. Doeki volvió a ser importante para el Unión Berlín, que sigue ganando. Es verdad que ha caído un poquito, ha tenido un par de derrotas que le han alejado de esa segunda posición, pero sigue siendo importante. 3-1 ganaron y Doeki fue estrella absoluta del Unión Berlín. Y Jonas Wind del Wolfsburg en la goleada que consiguieron este fin de semana, pues obviamente también ha sido uno de los grandes jugadores destacados de la Bundesliga, que ahora mismo está de esta manera. El Bayern de Múnich sumó un punto, por lo tanto tiene 35, 5 por encima del segundo clasificado, ese Eintracht de Frankfurt, que no baja los brazos. Ahora mismo está el Bayern por encima del Eintracht, del Union Berlin, Friburgo, RB Leipzig, Borussia Dortmund en las posiciones europeas, y en descenso Stuttgart, Hertha de Berlín y Schalke 04. Bueno, como os digo, me apetece hablar de 3 partidos que os he preparado aquí un poquito más underground. Os traigo para que veáis un poquito y para que tengáis la información de cómo han ido estos partidos que para mí tenían cierto interés, ¿no? Habrá quien me tache de fricazo, pero así es, ¿no? Bueno, se jugaba Der Klassiker, un duelo importantísimo en Países Bajos entre el Feyenoord de Rotterdam y el Ajax de Ámsterdam. 2 ciudades enfrentadas desde siempre, incluso a nivel social e histórico, Rotterdam y Ámsterdam, y también, por supuesto, 2 equipos que son los que integran el clásico por excelencia del fútbol neerlandés. 2 equipos como el Ajax y el Feyenoord que se han mirado siempre de reojo en la historia del fútbol de Países Bajos, que han compartido incluso ídolos, porque recordemos que Johan Cruyff en la última etapa de su vida jugó en el Feyenoord, compartió vestuario con Ruud Gullit y campeonó precisamente en la Eredivisie con este club, con el Feyenoord, con el 14 a la espalda y siendo un jugador fundamental. Por una disputa precisamente con el Ajax, decidió irse al Feyenoord y cayó la boca a los directivos del equipo ajaxiez. Bueno, el caso es que este primer partido que os enseño terminó 1-1. La verdad es que fue un partido interesante, pero que dominó para mí de principio a fin el Feyenoord. Creo que mereció mucho más el conjunto de Rotterdam, que jugaba en casa. Marcó un golazo Paixão increíble, pero un golazo, un tanto impresionante, hay que decirlo. Y bueno, hay que decir también que bueno, para mí está haciendo una temporada increíble el Feyenoord. El otro día me recomendaban en YouTube que hiciera algún vídeo hablando precisamente del equipo de Rotterdam, que hablara de lo que decía, de lo que hacían, de lo que estaban mostrando en Países Bajos, y realmente creo que merece mucho la pena ver este tipo de partidos, porque lo que hay en juego realmente es interesante, es importante, y son 2 clubes que, ya digo, siempre han tenido ese choque. El partido fue bastante intenso, el Feyenoord para mí mereció más que el empate. El Ajax estaba un poquito dormido. Mohamed Kudus, que le vemos además en la imagen, no estuvo tan interesante como suele ser. Normalmente Mohamed Kudus es un futbolista siempre muy activo, con la capacidad para ser importante en creación e incluso en finalización. Tadic estuvo bastante desaparecido, terminó marcando Klaassen.
bueno, yo creo que al final el Ajax no terminó de ser el Ajax que todo el mundo esperaba. Incluso leí a Alex Heredia, un gran experto en el fútbol neerlandés, que es posible que el Ajax cambie de entrenador en muy poquito tiempo, así que hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, también tenía preparado otro partido que vi, que me pareció interesante. Estoy preparando un vídeo sobre el Benfica que vais a tener a finales de semana en el canal de YouTube. Y lo cierto es que tenía ganas de ver al Benfica y precisamente lo vi contra el Santa Clara. Hay que decir que el Santa Clara es un equipo particularmente interesante porque yo no tenía mucho conocimiento de ello, pero el Santa Clara, por lo visto, llegó a ser filial del Benfica, un equipo que más o menos tenía algún tipo de relación con el Benfica, de ahí el parecido del escudo en su emblema. Cambió de todas formas el águila de Lisboa por el Azor de las Azores, porque es un equipo de las Azores. De hecho, cuando ha jugado ahora mismo está jugando la Liga Portuguesa, es el equipo, si no me equivoco, más al oeste de toda Europa. Así que, bueno, dicho esto, interesantes cuestiones a nivel sociogeográfico. Y bueno, hay que decir que esto me parece interesante. De nuevo inmenso el Benfica. De nuevo inmenso. Creo que el Benfica está a un nivel extraordinario. Está dejando ver que Roger Smith está haciendo un trabajo encomiable. No solo está haciendo muy buen nivel futbolístico, sino que está potenciando jugadores que muchas veces puede parecer que habían caído en un momento de forma quizá más bajo de lo esperado. Tengo que decir que la vuelta desde el Mundial de algunos jugadores no les ha afectado en absoluto. Partidazo de Enzo Fernández, pero partidazo. Estaba volando. 2 asistencias. Gonzalo Ramos, que también hizo un gran mundial, volvió a marcar. Guedes, que debutaba precisamente con el Benfica tras regresar desde Inglaterra, volvió a marcar también. Bueno, realmente es bastante interesante este partido, sobre todo porque se vio debutar a Guedes, porque se vio ese carácter de Enzo desde el centro del mediocampo, capaz de ser un jugador que ordena y que también le da importancia al ataque, se asoma, ¿no? Esto lo veíamos con Argentina. Es un jugador que no se queda estático en su posición, que le gusta avanzar, que le gusta tener esa vertical, que le gusta asomarse a la frontal del área. Es un jugador que tiene ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, vais a tener un vídeo hablando del Benfica, parecido al que hice precisamente sobre el Nápoles, que ya tenéis publicado. Algo parecido haré sobre el Benfica, porque me parece algo interesante, que creo que luego sí que interesa a la gente y que espero que os guste. Y bueno, el último partido que he visto así a modo underground, este le tuve que ver además por Bet365, porque no lo encontraba por ninguna parte, es el Hibernian Hearts of Midlothian. Es un partido de Copa Escocesa. El otro día sí que hablaba, se reía un poco Dani Souto, porque decía que me gustaba mucho la Copa Escocesa. Él lo sabe, porque lo hemos hablado en multitud de ocasiones, pero me decía que mucho, pero que no me había puesto ningún partido. Esta semana yo no voy a ver ningún partido de Copa Escocesa, pero la pasada semana sí que vi el Hibernian Hearts of Midlothian. Un partido que bueno, gran derrota del Hibernian, un equipo histórico. Ahora os contaré por qué es tan histórico este Hibernian de Edimburgo. Pero bueno, un partido excelente del Hearts of Midlothian, un equipo que siempre ha tenido una gran rivalidad con el Hibernian y que tuvo una grandísima actuación de Shankland, un jugador que juega en medio campo del Hearts. Yo no lo conozco mucho, pero marcó y se fue expulsado. Fue algo impresionante, ¿vale? No tengo muchas referencias de este jugador, pero sé que es el máximo goleador ahora mismo del Hearts of Midlothian. Así que, teniendo esto en cuenta, teniendo esta referencia, sí que procedo a deciros que este partido además tiene un componente interesante, porque el Hibernian es un equipo históricamente importante porque fue el primer equipo británico en jugar la Copa de Europa. Tras su creación en 1955, preguntaron al Chelsea si quería participar en la competición europea. Ya sabéis que los británicos son muy suyos, sobre todo los ingleses son muy suyos. Decidió que no iban a jugarla y que
y que no les interesaba la Copa de Europa de reciente creación, como digo. Entonces, bueno, querían un equipo británico y después de haber visto un partido amistoso precisamente entre el Herzogs Midlothian y el Hibernian, un partido con bastante altura en cuanto a lo social, es un partido casi se podría considerar un derbi, realmente decidieron invitar al Hibernian. Y por eso el Hibernian es el primer equipo británico en llegar a jugar una Copa de Europa. Y hasta aquí puedo contaros. Es muy interesante, yo creo, esta historia. Es muy interesante lo que ocurre muchas veces a nivel underground. Y también me apetecía contaros un poquito esta historia del Hibernian y del Herzogs Midlothian, que ya en Copa se han enfrentado y ha quedado resultado ese 0-3. Pues espero que os haya gustado este programa, espero que os haya gustado esta parabólica en la que hemos repasado lo mejor de las grandes ligas europeas y algunas pinceladitas random, un poquito más underground. Como siempre, os invito a dar like si os ha gustado el contenido, a que os suscribáis si no lo estáis y, por supuesto, como siempre, daros las gracias por estar al otro lado.